Saludos cordiales, es un gusto poder participar en este Congreso Internacional de Investigadores y Académicos de Iberoamérica. En este sentido, hemos presentado la siguiente ponencia con el título La integración de la gamificación en la enseñanza de las matemáticas, estrategias para potenciar la comprensión de las funciones cuadráticas a través de juegos educativos. Como autores tenemos a mi persona, Carlos Alfredo Hernández Dávila. Segundo autor, Johan Andrés Ayala Ravelo. Tercer autor, Marco Alexandre Curay Mainato. Y como cuarto autor, a Fabián Rigoberto Mantilla Rivera. Vamos a ir desglosando poco a poco cómo se desarrolló el artículo, tomando en cuenta la introducción. En este sentido, en la introducción podemos observar cómo la gamificación en la enseñanza de las matemáticas para Gómez 2024 es una estrategia pedagógica y de diseño que implica la aplicación de elementos y principios característicos de los juegos en contextos no lúdicos con el objetivo de aumentar la motivación, el compromiso y la efectividad de la realización de tareas. También podemos destacar la postura de Moreira, entre otros, en el mismo año, donde específicamente habla de el aprendizaje de las funciones cuadráticas. Se enfoca en utilizar elementos y principios para el diseño de juegos donde se facilita la comprensión y el interés de los estudiantes por este concepto matemático fundamental. Es así como vemos que el uso de este tipo de metodologías ha sido de gran versatilidad para motivar a los estudiantes en la aplicación de estos principios. También vemos cómo las funciones cuadráticas son expresiones matemáticas fundamentales que representan mediante diferentes formas como son el más conocido ax cuadrado más bx más c, donde A, B y C son constantes y a su vez también tienen que ser diferentes de cero. El aporte que nos presenta aquí Flores y Almonacid en el 2020 indican que son funciones cuadráticas, conceptos matemáticos en aplicaciones que se puede dar de diversos campos como son la física, la ingeniería y la economía. Así llegamos al objetivo que se planteó al iniciar este artículo, el cual consistió en facilitar la comprensión de conceptos relacionados con las funciones cuadráticas mediante el uso de juegos educativos que permitan a los estudiantes interactuar de manera práctica con ecuaciones y gráficos. Llegamos al punto de la metodología. Este artículo fue de carácter literario, en el cual se basó en una búsqueda exhaustiva de textos, donde se seleccionaron fuentes confiables, tomando en cuenta que para este tipo de artículos se basa mucho la forma en la que se organiza la información, para luego desarrollar un análisis y síntesis en el cual se redactan los resultados de los aspectos más relevantes que mostraron los autores. Así, podemos constatar que los resultados más relevantes que nos trajo este estudio, vemos cómo la aplicación de elementos y principios del juego aumenta la motivación y la efectividad en el desarrollo de las actividades que ponemos de manifiesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Es por eso que la mayoría de los autores están en varia concordancia con lo que se refiere a estos principios de elementos, ¿no? Ahí funciona mucho lo que es la mecánica del juego, la parte igual de las dinámicas que se transmiten a la hora de desarrollar actividades gamificadas. También resaltan el transformar el aprendizaje en una experiencia interactiva, atractiva y participativa, fomenta mucho el uso de este tipo de recursos gamificados. Es por eso que en este sentido es importante considerar cómo las estrategias metodológicas que hacemos uso los docentes motivan a que los estudiantes sean más participativos en clase. Pueden obviamente conectar con sus emociones y a su vez también los estudiantes desarrollar este tipo de
competencias matemáticas imprescindibles para la hora de aprender el área de las matemáticas. Así también llegamos a la conclusión o al resultado más bien de la función cuadrática como un elemento esencial para modelar fenómenos y resolver problemas. Es importante que los estudiantes reconozcan la importancia de este contenido matemático, tomando en cuenta que aquí el énfasis que se le da en el modelado nos ayuda a comprender cómo los fenómenos que se dan en la naturaleza o a su vez en la vida cotidiana tienen una lógica dentro de las matemáticas. Otro de los aspectos que destacan los autores estudiados es que existe un nivel de comprensión profunda en donde los estudiantes desarrollan sus habilidades en el conocimiento de factorizar. Y así, pues obviamente su capacidad de análisis crítico se vuelve más elevada. Por lo que trabajar con este tipo de contenidos no solo ayuda a que el estudiante sea memorista, sino que a su vez su nivel de criticidad se eleve. Al penúltimo resultado que se ha llegado es que los juegos permiten una interacción práctica con los conceptos matemáticos. Es importante demostrar cómo el uso de este tipo de dinámicas hace que los estudiantes aprendan por su propia cuenta y también tomen en este sentido el valor que consiste este tipo de elementos matemáticos. Y por último, también se ha tomado en cuenta cómo la mejora de la capacidad del pensamiento crítico a través de desafíos y retroalimentación hace que la evaluación se vuelva más auténtica, tomando en cuenta que aquí el equivocarse va a hacer que el estudiante también comprenda el verdadero valor del error. Es así como llegamos a las conclusiones del estudio y en síntesis se ha identificado que la gamificación es una estrategia pedagógica altamente efectiva en la que podemos identificar cómo incrementa la motivación y el compromiso de los estudiantes en el aprendizaje de matemáticas, particularmente en temas abstractos como lo hemos presentado aquí, las funciones cuadráticas. Pero no solo podría evidenciarse en esta temática, sino también podríamos indicar que se puede relacionar con otro tipo de temas, como puede ser teoría de conjuntos, ecuaciones de primer grado, probabilidad, estadística, geometría, entre otros. La implementación de elementos del juego en un entorno educativo hace que se transforme el proceso de aprendizaje en una experiencia más interactiva y atractiva. La metodología, como hemos visto, ha facilitado una mayor participación activa y persistencia en la resolución de problemas matemáticos al hacer que el aprendizaje sea más dinámico y visual. ¿Sí? Creo que la mayoría de los estudiantes tienen este tipo de aprendizaje donde les atrae mucho más la parte visual. Entonces es importante que los estímulos de colores, de efectos gráficos, pues se pongan de manifiesto a la hora de utilizar elementos gamificados. Otra de las conclusiones a las que se ha llegado con este estudio es que la gamificación está sólidamente respaldada por diversas teorías de aprendizaje. Entre estas, pues podemos destacar cómo enfatiza las experiencias significativas y motivadoras para la construcción del conocimiento, basándonos obviamente en la teoría del constructivismo social y el constructivismo pedagógico, ¿no? La integración de estas mecánicas del juego en la educación permite que el conocimiento llegue a los estudiantes para que ellos puedan experimentar y resolver problemas de manera práctica y divertida, lo que fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Como hemos visto aquí, lo ideal de este tipo de metodologías es que los estudiantes aprendan jugando, pero que de la misma manera no tomen en cuenta este reto, sino que a su vez también lo valoren desde el principio pedagógico. Este enfoque teórico también resalta cómo la gamificación puede facilitar una comprensión profunda y duradera de los conceptos matemáticos. Esta teoría también se liga a la parte de el aprendizaje significativo, ¿no? Donde se resalta cómo el conocimiento es duradero a través del tiempo y se fomenta mucho ese tipo de aprendizajes hoy en día.
Ya para finalizar, llegamos a la última conclusión en donde indica que para maximizar el potencial de la gamificación en la enseñanza de funciones cuadráticas y otras áreas matemáticas, se recomienda una integración más profunda y planificada de elementos de juego en el currículo educativo. Es decir, que aquí juega mucho como el rol del docente en cuanto a la parte de planificación. Implica que no solo la incorporación de herramientas y juegos educativos, sino también la capacitación continua de los docentes en uso de estrategias, ¿no? Es decir, que aquí los estudiantes deben tomar en cuenta cómo la preparación del docente en sus clases juega un rol indispensable, por lo que se juega aquí la colaboración entre educadores, el diseño de juegos, el desarrollo igual de software para crear contenidos de alta calidad y a su vez que esta gamificación tenga procesos ligados a la parte pedagógica y didáctica. Es así como cerramos este espacio en la ponencia. Agradecemos la colaboración de los investigadores y el espacio en este segundo Congreso Internacional. Muy amables, muchas gracias.